Esa voz que tronó en el monte, todavía habla. Hoy no tiembla el monte, tiembla el alma que oye, esclavo de tu palabra. Listo, buenas noches, pues estamos de nueva cuenta en Primera de Juan, estamos ya en el último capítulo de la epístola, si Dios lo permite, hoy la tendríamos que estar terminando, para la próxima semana continuar con Segunda de Juan y luego Tercera de Juan, que ya son epístolas muy cortitas. Entonces, ya nos familiarizamos con la escritura juánica o juanina y uno de los temas fundamentales de Juan, y lo hemos visto reiteradamente, es el amor. ¿Ok? Hemos visto en Primera de Juan que si somos verdaderos hijos del Padre, si somos cristianos, vamos a vivir como tales. No de manera perfecta, no de manera impecable, no de manera inmaculada, pero sí como patrón de vida vamos a estar siendo transformados a ser distintos a lo que éramos antes de ser cristianos y a ser distintos al mundo. ¿Ok? Entonces, comenzamos el capítulo 5 y teniendo como recordatorio el final del capítulo 4 que dice, si alguien dice amo a Dios pero odia a un hermano en Cristo, esa persona es mentirosa, pues si no amamos a quien podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios? A quien no podemos ver. Y Él nos ha dado el siguiente mandato, los que aman a Dios, amen también a sus hermanos en Cristo. Esto ya lo estudiamos, vimos cómo Dios nos demanda que nuestro amor por Él se tiene que reflejar horizontalmente hacia nuestros hermanos en la fe. Todo el que cree que Jesús es el Cristo, es decir, que viene de Dios, que es el Mesías, que es el cumplimiento de todos los pactos, del pacto con Adán, del pacto con Noé, del pacto con Abraham, del pacto con David, etcétera, etcétera. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. La manera para convertirte en un hijo de Dios, para que esa filiación con Dios se lleve a cabo, es tu fe en Jesucristo. No son tus obras, es simplemente que creas que Jesús es quien Él dijo que es. Y al estar unido a Cristo por medio de la fe, te conviertes en un hijo de Dios. Y continuando con la parte final del capítulo 4, por eso es que lo leímos ahorita, dice, y todo el que ama al Padre, ama también a los hijos nacidos de Él. Otra vez, Juan está diciendo, si tú amas a Dios, si tu amor por Dios es verdadero, si tu amor por Dios es genuino, eso se tiene que reflejar en el amor por la familia de Dios. Generalmente, digo generalmente porque estamos en un mundo caído y somos terribles pecadores, pero generalmente si tú amas a tus padres, tú amas a tus hermanos, porque son hijos de tus padres. Entonces, si tú dices que amas a Dios y Dios es tu padre, ¿cómo es posible que no ames a los hijos que nacieron de Él también, que tienen una filiación con Él? Es decir, tus hermanos en Cristo. Vemos otra vez la insensatez de llamarnos cristianos y no reflejar nuestra vida en amor por los demás, principalmente por nuestros hermanos. Sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Y sabes que tu amor por tus hermanos es un amor bíblico y real si ese amor por tus hermanos viene de un amor por Dios y ese amor por Dios se basa en la obediencia a sus mandamientos. Esto también es un concepto que Juan ha explorado una y otra vez. El que dice que ama a Dios tiene que responder con un corazón obediente, porque en eso se demuestra tu amor, por medio de tu obediencia. Versículo 3. Cuando amas a Dios significa obedecer sus mandamientos. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Juan te está definiendo en términos muy concretos qué es lo que significa, qué es lo que implica que tú ames a Dios. Y Juan no te da toda una teología ahí muy elevada y muy confusa y muy enredada y muy abstracta. Juan te dice que amar a Dios es lo mismo, aquí le puedes poner el signo como igual, como las matemáticas, en que obedezcas sus mandamientos. Otra vez, el verdadero amor por Dios no se demuestra por tu boca, no se demuestra porque levantas las manos, no se demuestra porque vas pues a las reuniones de los jóvenes o de la iglesia. Tu amor por Dios se demuestra cuando tienes un corazón que lee la Biblia y dice, Señor, yo quiero obedecerte.
Cuando vas a la escritura y te das cuenta qué tan lejos estás de caminar como un verdadero hijo de Dios todos los días de tu vida, y entonces estás peleando con tu pecado, porque tu deseo es obedecer a tu Padre. Entonces, ahí cuando no hay un patrón de obediencia o un deseo de obediencia o una lucha por obedecer los mandamientos de Dios, ahí cuando eso es ajeno, ahí cuando eso no existe, la Biblia no te da la autorización para que creas que amas a Dios y le perteneces a Dios. Pero aparte Juan te dice de parte de Dios que los mandamientos de Dios no son una carga difícil de llevar. Esto ya lo hemos platicado. El cristiano cuando llega a la ley de Dios la ve como un deleite. Claro que es un mandato, pero para el corazón del cristiano es un deleite, es algo deleitoso, es algo que se antoja. Cuando tú ves lo que Dios demanda de ti en la palabra, que en tus fuerzas desde luego tú no puedes cumplir, pero estás empoderado por el Espíritu Santo, entonces para ti es algo que se vuelve como un imán. Yo quiero vivir así, yo quiero ser así. Y no lo ves como que, ay, estos mandamientos son una carga que tengo que estar llevando, etcétera, 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 etcétera. Cuando tú ves los mandatos de Dios como una carga, cuando tú ves los mandatos de Dios como algo que tengo que hacer, cuando tú ves los mandatos de Dios como algo que desagrada profundamente a tu alma, pero tienes que someter tu conducta externa a la religiosidad de los mandamientos de Dios, es muy probable que ni siquiera conozcas a Dios. Simple y sencillamente, en el mejor caso, eres una persona religiosa, que estás haciendo todo lo que estás haciendo o sea, para que tú recibas la gloria, como los fariseos. Pero el cristiano no ve en los mandamientos de Dios una carga difícil de llevar porque en realidad no lo son. Porque recuerda, tienes al Espíritu Santo. Entonces sigue Juan diciendo, pues todo hijo de Dios, el que es hijo de Dios, el que realmente ama a Dios, el que se caracteriza por obedecer los mandamientos de Dios, vence a este mundo de maldad. Y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Entonces Juan nuevamente te explica que el sistema del mundo, el sistema diabólico del mundo está en completa oposición a todo lo que tiene que ver con Dios. Y ya nos habló de los deseos que hay en los ojos, en la carne, en la vida, la vanagloria que deseas, todo esto, nada de esto proviene del Padre. Entonces, este sistema del mundo puede ser vencido por los cristianos, es decir, el cristiano puede vencer estas tentaciones, el cristiano puede vencer la cosmovisión mundana, el cristiano puede vencer lo que el mundo le dice, ven, toma. ¿Cómo lo puede vencer? Por medio de nuestra fe. Por medio de estar unidos a Cristo es que los cristianos tenemos victoria ante el sistema del mundo. Por medio de nuestra fe, por estar unidos a Cristo es que los cristianos tenemos victoria ante las pruebas de nuestra fe. Y luego Juan pregunta de manera retórica, ¿y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Juan, lo acabas de decir que el Hijo de Dios vence al mundo. Por eso es que es retórica esta pregunta. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, nuevamente, la fe es la que te capacita para amar a Dios. La fe es la que te capacita para obedecer a Dios. La fe es la que te capacita para amar a los hermanos. La fe es la que te capacita para que le ganes la batalla al mundo, para que venzas las tentaciones del mundo, para que no te amoldes a la cosmovisión del mundo. El cristiano está llamado a no vivir como el mundo y sí es posible porque tenemos al Espíritu Santo y Dios te está diciendo que tú puedes ganar esa batalla. No por tus fuerzas, nota. No por tus fuerzas, no porque seas una super persona, no porque seas un super cristiano, sino por la fe que tienes en el Hijo de Dios. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. No. Seguimos, y Jesucristo fue revelado como el Hijo de Dios, es decir, se demuestra que Jesús es el Hijo de Dios por medio de su, ¿qué? Bautismo en agua. Bautismo en agua. De su bautismo en agua. ¿Por qué dice Juan que se demuestra que Cristo es el Hijo de Dios cuando se bautiza?
que ya hemos mencionado acá, que su bautismo no es como tu bautismo o mi bautismo, ni el bautismo de los demás que iban a Juan, sino su bautismo fue su ordenación sacerdotal. Pero porque es por medio de ese acto que se acredita que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que pasó cuando Cristo se bautiza? Para que Juan pueda decir, ahí queda revelado, ahí queda demostrado, ahí queda acreditado que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí se acuerdan? ¿La voz que se escuchó o qué? Exactamente. La voz que se escuchó, el Espíritu Santo que descendió, tienes a la Trinidad ahí al mismo tiempo junta, operando. Cuando el Padre dijo, este es mi Hijo en quien tengo complacencia, a él escucha. Entonces, ese es el testimonio que Dios está dando de su Hijo en el bautismo. Juan dice, oye, creo que eso cuenta como que Dios está reconociendo y validando que Jesús es su Hijo, que Jesús mismo es Dios. Pero no solo por su bautismo en agua, sino también por derramar su sangre en la cruz. ¿Qué es lo que pasó cuando Cristo derrama su sangre en la cruz? Y no me refiero como teológicamente, sino lo que estoy diciendo es en la narrativa, cuando Cristo derrama su sangre en la cruz, fue tan monumental el hecho de la cruz que aún un soldado romano experimentadísimo en masacrar gente en la cruz vio algo absolutamente diferente en esta ejecución en la cruz, que terminó diciendo Que realmente él era el Hijo de Dios. exactamente, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entonces nos damos cuenta cómo en su bautismo y en la cruz, Dios está dando testimonio de que Cristo es su Hijo, y Juan lo quiere recordar en la mente de sus lectores. Entonces Juan termina diciendo, es decir, no mediante agua solamente, sino con agua y sangre. El testimonio de Jesucristo viene al principio de su ministerio, y el testimonio de Jesucristo viene al final de su ministerio. Noten cómo comienza su ministerio: con el bautismo. ¿Cómo termina su ministerio? Con la muerte en la cruz. Luego ya nada más, bueno, pues resucita y es, digamos, ascendido al cielo. Pero lo que Juan te está diciendo es, de principio a fin, está más que asegurado, más que vindicada, más que demostrado que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, si no crees en eso, tienes un problema espiritual y moral. No hay manera que digas, yo no veo dónde en la Biblia se presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Estarías ciego. La Biblia presenta de manera sistemática a Jesús como el Hijo de Dios, a Jesús como el Mesías prometido, y a Jesús como como el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento y de las profecías del Antiguo Testamento. Dice, y el Espíritu, este es el Espíritu Santo, quien es la verdad, lo confirma con su testimonio. El Espíritu Santo, no solo el Padre, el Espíritu también da testimonio de que Cristo es la verdad. Y muchas veces el Espíritu Santo dio testimonio de que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Cómo? Cristo hizo sus milagros en el poder del Espíritu Santo. Y eran los milagros que el Mesías tenía que hacer. Por eso cuando Juan el Bautista está ahí como que dudando en la cárcel si Cristo sí es o no es, porque pues él está encarcelado y todo esto, manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús si es él o tenemos que esperar a alguien más. Jesús le dice que díganle a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan, porque eran las señales del Mesías. Díganle a Juan que yo soy el Mesías. Y el Espíritu no solamente dio testimonio durante el tiempo en que Cristo estuvo en la tierra, sino si tú crees hoy que Jesús es el Hijo de Dios, es porque el Espíritu Santo te está dando testimonio a tu espíritu de que esto es verdad. Y esto lo hemos hablado ya también. ¿Cómo es posible que una persona racional crea, por ejemplo, que Dios hizo todo lo que dice que hizo en la Biblia? Si alguien llegara y te dijera, oye, fíjate que están abriendo el mar aquí en Progreso y todo esto, y yo vi cómo se levantó, tú no lo crees. Pero si lo lees en la Biblia, claro que lo crees, porque viene de Dios y la Biblia proviene de Dios y sabes que ese es el testimonio de Dios. Y el Espíritu te da testimonio de que eso sí es cierto. Por eso el cristiano verdadero no tiene ningún problema en creer los milagros de la Biblia. Son los liberales, los que se dicen cristianos pero no son cristianos, los que ponen en duda los milagros de la Escritura. Y al poner en duda los milagros de la Escritura, están poniendo en duda el testimonio del Espíritu con respecto a la persona de Cristo. Por lo tanto, son tres los testigos: el Espíritu, el agua y la sangre.
Estos tres testigos dieron testimonio en la tierra durante el ministerio o sea, en la tierra de Jesús, de que él era el Hijo de Dios. O sea, recuerda que Juan te está diciendo que la única manera en que puedes ser hijo de Dios es que creas en Jesús y Juan te está como que llevando al punto de que entiendas que el testimonio mientras Cristo estuvo en la tierra fue fortísimo. El Espíritu, el agua y la sangre dieron testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Si ustedes recuerdan la ley, Dios ordena que los testificados en un juicio no sean por menos de 2 testigos. Aquí hay 3. O sea, lo que está diciendo es que este es un testimonio legal poderosísimo y los 3 están de acuerdo. ¿Ok? Entonces, el testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios fue abundante durante todo el tiempo que él estuvo en la tierra, desde que comenzó su ministerio con el bautismo hasta que murió en la cruz y con los milagros que realizó por medio de su espíritu. Y aquí vamos a brincar a la Reina Valera. Porque aquí aparentemente, pues termina el versículo y los 3 están de acuerdo. Pero en la Reina Valera viene algo que se conoce como la coma juánica o juanina y es... ¿Dónde está? Ok, viene antes, es en el versículo 7. Este versículo que está acá dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y luego 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Este versículo 7 no aparece en esta traducción. ¿Ok? Si se dan cuenta, dice, por lo tanto, son 3 los testigos y le quitaron el resto del versículo. Y cuando le das acá, en el superíndice dice unos manuscritos, unos cuantos manuscritos muy tardíos incluyen en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno, y tenemos 3 testigos en la tierra. Es decir, esto ya lo vimos en su momento cuando les explico un poco sobre las traducciones bíblicas, pero hay manuscritos que no contienen el versículo que la Reina Valera sí contiene. Este versículo solo se encuentra en el Textus Receptus, que al final del día fue el que se imprimió, ¿no? Cuando Gutenberg, cuando se inventa pues la imprenta y todo eso, lo que se imprime como la primera Biblia fue el Textus Receptus. No voy a entrar mucho en el detalle, yo creo que este versículo sí es parte de la palabra de Dios. Los liberales en la crítica textual te quieren hacer pensar que no es, porque este versículo, digo, si tú lees toda la escritura vas a derivar la Trinidad de todos lados, ¿eh? O sea, no es como que si quitas este versículo ya no tenemos Trinidad. No, está clarísima desde el principio de la Biblia hasta el final. La Trinidad está ahí, te quema los ojos. Pero este versículo es un versículo que destila la Trinidad de manera muy, muy, muy precisa y te dice en el cielo, los que están dando testimonio de Jesucristo, de que es el Hijo de Dios, son el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y luego te dice todavía, estos 3 son uno, te habla de la doctrina de la Trinidad, de 3 personas o 3 subsistencias en una misma esencia divina indivisible. ¿Ok? Entonces, vamos, este versículo está acá. Yo estoy totalmente convencido de que está acá porque incluso cuando te vas a la patrística y todavía mucho antes, te vas a los padres, a los primeros padres, a los primeros pastores del cristianismo, sus escritos ya registran este versículo. Entonces, eso que le ponen que solo en manuscritos muy tardíos como del siglo X aparece esto, no es verdad. ¿Ok? Tú te puedes ir a los escritos de los primeros pastores y te das cuenta cómo mencionan este versículo y lo citan de manera textual. Esto quiere decir que desde por lo menos el siglo IV esto ya está funcionando. ¿Ok? Pero bueno, eso es solamente para que sepas que en la versión que estamos viendo acá le falta un versículo que tiene que ir ahí. Entonces, son 3 los testigos en el cielo, que es la Trinidad, da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, y son 3 los testigos en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y los 3 dan testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Ya que tú crees o creemos el testimonio humano, sin duda alguna podemos creer el testimonio de más valor que proviene de Dios, y Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo.
Juan está repitiendo lo mismo. Dios nos dio testimonio contundente y poderosísimo de que Jesús es el Hijo de Dios. No hay razón para que no creas que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús no fue solo un iluminado, un filósofo, un maestro, un revolucionario, dicen los izquierdosos. Jesús fue y es el Hijo de Dios. Y el testimonio de Dios, dice, y si has creído el testimonio del ser humano, ¿quién es el ser humano? Juan. Juan está dando testimonio. ¿Cómo es que comenzó? Yo lo vi, yo lo escuché, yo lo toqué. Dice, si creemos el testimonio humano, por favor, hay un testimonio de más valor que proviene de Dios, y no creas que Dios se quedó sin testimonio respecto a su Hijo. Todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. Y esto es lo que platicábamos ahorita. El cristiano verdadero tiene el testimonio del Espíritu Santo que le está diciendo esto es verdad. La Biblia es verdad. Porque Dios ha prometido que dará testimonio a tu espíritu. Entonces, el que es cristiano verdadero, que es quien cree en el Hijo de Dios, él es el cristiano verdadero, él sabe en su corazón que este testimonio es real, es verdadero, no es mentira, por eso puede confiar en él, por eso le puede confiar incluso la vida. Entonces, el cristiano verdadero que recibe el testimonio del Espíritu y sabe que esto es verdad, está diciendo Dios es veraz en su testimonio. Dios habla la verdad en el testimonio que da respecto de su Hijo. Pero los que no lo creen, los que no creen que Jesús sea el Hijo de Dios, después de todo el testimonio contundente y poderoso que Dios dio de la persona de su Hijo, los que no creen que Jesús es el Hijo de Dios, en realidad llaman a Dios como mentiroso, porque no creen el testimonio que él ha dado acerca de su Hijo. Entonces, aquí en el caso particular es, si tú no crees que Jesús es Hijo de Dios, estás haciendo una cosa muy grave. Y estás viendo a Dios a la cara, si pudieras hacerlo, y le estás diciendo, eres un mentiroso. No es cierto el testimonio que diste acerca de Jesús. Yo soy mejor que tú, yo sé más que tú, y yo sé que estás equivocado. Entonces, vamos a tener cuidado en, desde luego, ver a Dios y llamarle mentiroso. Aquí en el contexto inmediato tiene que ver con la deidad de Cristo, pero esto se puede aplicar también cada vez que Dios te hace una promesa y tú le dices, no te creo. ¿Y cómo le dices que no le crees? Porque estoy seguro que no llegas con Dios y le dices, no te creo. Cuando no confías en Él, cuando dices que confías en Él, pero tu vida muestra que no confías en Él, cuando dices que Dios es todopoderoso y soberano y te ama y todo esto, pero tú no confías en Él, lo que estás haciendo es le estás diciendo, y le estoy diciendo, ¿cómo? Mentiroso. Porque no estoy creyendo en el testimonio que tú has dado en el caso que se trate de tu Hijo, de tu Espíritu o acerca de ti mismo. Por eso es que ustedes, y ya lo hemos estado viendo en el Pentateuco, Dios juzga severamente la incredulidad. Y se acordarán ustedes, porque lo vimos hace un mes a lo mejor, cuando el pueblo está allí en Cades Barnea, Dios le dice, entren, y dice, no, no vamos a entrar porque hay gigantes, nos van a destruir, Dios se enoja, los pone a dar vueltas por 40 años en el desierto. Dios está juzgando severamente la incredulidad del pueblo, porque al el pueblo ser incrédulo, lo que le está diciendo a Dios es, no es cierto lo que dices, eres un mentiroso. Entonces, cuando dudamos, cuando no confiamos en el Señor, realmente estamos diciendo algo de la persona del Señor. Por eso es que Dios juzga con tal severidad la incredulidad. 11. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. No hay manera de tener vida eterna si no es por medio del Hijo de Dios, Jesús. No importa si tú naciste en una cultura donde jamás has escuchado a Jesús. Y ya lo vimos cuando vimos Romanos, ¿se acuerdan? Vamos a pensar en una persona ahí de una tribu, de una isla que nadie conoce, que están perdidos, que siguen viviendo con taparrabos,
o sea, están totalmente alejados de la civilización, nunca han recibido un misionero en su vida. Estas personas no pueden tener vida eterna sin el nombre de Jesús. Por eso es tan importante que la iglesia envíe misioneros. Porque si realmente te importa toda la gente esta que nunca ha escuchado a Jesús, oye, envía misioneros, soporta las misiones, involúcrate con las misiones, porque es la única manera. Pablo dice, ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a ir si no los envían? Pero Dios ha dicho de manera muy clara que hay vida eterna. Hay una manera de no sufrir la muerte segunda, la muerte eterna, la separación del favor de Dios por toda la eternidad, y esa manera solamente está en su Hijo. Y de lo que se trata, es como comienza el capítulo 5, es de tener fe en su Hijo, y solamente teniendo fe en su Hijo estás perdonado. El que tiene al Hijo tiene la vida. Así de sencillo. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Nunca te has preguntado por qué los mormones no son salvos? ¿Por qué los testigos de Jehová no son salvos? Para empezar, vamos, ellos no tienen al Cristo de la Biblia, ellos tienen un ser creado, inferior a Dios. Entonces, si no tienes al Cristo de la Biblia y no tienes al Hijo como se revela en la palabra, tú no puedes tener vida. No hay manera que podamos tener salvación si no es por medio de Jesús. No está en Buda, no está en Mahoma, no está en Confucio, no está en nada, no está en nadie, está en Jesús. Por eso es que Cristo se para en la vida de cada persona y le dice, ¿quién dices que soy? El que responda con fe será salvo. El que no crea el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo está condenado. Porque no es posible que tengas la vida si no tienes al Hijo. Y Juan quiere, o sea, vean nada más cuántas veces Juan ya repitió esto mismo en un fragmento muy, muy pequeño. Juan quiere que lo entiendas. Así de importante es la cristología. Así de importante es el Hijo de Dios. Es el que da vida. Si no tienes al Hijo, no tienes la vida. Si tienes al Hijo, tienes la vida. No puedes llegar al Padre sin el Hijo. 13. Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Recordemos que Juan comienza diciéndonos su carta, que esta carta es para que sepas que tienes vida eterna, porque su evangelio lo escribió para que tú creyeras que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en él tuvieras vida en su nombre. Así que una vez que ya crees, dice Juan, quiero que tengas una carta donde tú te puedas reflejar y tú puedas ver si tienes vida eterna. Entonces Juan aquí, digamos, asume que los cristianos verdaderos están en esta carta y les dice, les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Con el propósito de, con la finalidad de que sepan, que estén seguros, que estén convencidos. ¿De qué, Juan? De que tienen vida eterna. Es decir, Dios no te dejó a la desesperación. ¿Cómo saber si soy salvo? Lee primera de Juan, examina tu vida y contesta. Para eso te dejó Dios primera de Juan. Que sea como una guía con la cual te puedas comparar y digas, oye, esto, y es más, todo lo que dice Juan es ajeno a mi vida. Si soy sincero, nada de lo que dice Juan está en mí. Ah, bueno, eso te debería de llevar a clamar al Señor, para que por primera vez creas en el nombre del Hijo de Dios y entonces tengas vida. Como lo vimos al principio de la carta, no se trata de perfección absoluta. No estés esperando, o sea, yo voy a vivir de manera perfecta, y si fallo, entonces quiere decir que no soy cristiano. No se trata de eso. No se trata de perfección, sino se trata de dirección. ¿Hacia dónde está apuntando tu vida? Ya vimos muchas evidencias de los que viven como hijos del Padre. Muchas. Cada capítulo tiene evidencias de cómo saber si soy cristiano.
Si no se acuerdan, pueden volver a leer la carta. Ahí están. Entonces, Juan te está definiendo de manera muy clara cuál es el propósito de su carta, cuál es el propósito de su libro. Uno, da por sentado que crees en Cristo y es para que sepas que realmente has creído de verdad, que tu fe es verdadera y entonces como resultado de tu fe verdadera tendrás vida eterna. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y si tú eres verdaderamente cristiano, puedes tener la completa, total y absoluta seguridad de que Él te escucha cuando tú oras y Él responde de manera favorable. ¿Cuándo? Cuando le pedimos algo que le agrada. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Lo que nos reveló en la Biblia, que es su santa y perfecta voluntad. Si tú le pides algo a Dios que es su voluntad, Dios lo va a cumplir. Dios con gozo lo hará. Él te está garantizando que tú le pidas algo conforme a su voluntad y Él te responderá. Como dice Santiago, muchas veces ustedes piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. Piden para sí mismos, piden para sus deleites, piden para su placer, piden para glorificar a su carne. Incluso hay gente cristiana que le pide a Dios cosas que, o sea, digo, cosas que saben que son pecado, pero aún así se las piden. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Siempre y cuando sea que algo que le agrada. Dios no es el genio de la lámpara maravillosa. Tú no puedes llegar con Dios con una lista de peticiones para tu carne y decirle, dame una mansión, dame un carro de 2 millones de pesos, dame un rancho, dame esto, dame el otro, dame éxito, dame fortuna, dame aquí, dame acá, y esperar que Dios te conteste todo eso. Si estás consciente que le estás pidiendo para gastar en ti, en tu pecado. Pero hay veces que somos, hay dos, o sea, hay dos situaciones que suceden. Una, la Biblia dice que no sabe, o sea, bueno, perdón, que no sabemos cómo pedir. Por eso dice Pablo, el Espíritu nos ayuda a pedir conforme debemos pedir. Por ¿Ok? eso cuando oramos es decirlo a su voluntad, no a nosotros. Exactamente. Por eso cuando tú oras, digo, Dios conoce tus necesidades. O sea, hay veces que la teología como de la oración la malentendemos, porque hay veces que pasamos horas y horas informando a Dios de lo que está pasando en su mundo. Fíjate Dios que pasó esto y fíjate que pasó. Dios ya sabe lo que pasó. No es como que tú le das las noticias a Dios y Él está apuntando a ver en las últimas 24 horas qué ha pasado en mi mundo. Dios ya sabe lo que sucedió. La oración sirve, claro, para que expreses tus necesidades, pero sobre todo para que adores al Dios que controla el universo, porque Él es digno de tu adoración. Pero ahí cuando tengas peticiones, tú le puedes pedir lo que tú creas que necesitas. Dios sabe lo que necesitas. Si lo necesitas, Él te lo dará. Si no te lo da es porque no lo necesitas o no te lo quiere dar en ese momento. Pero cuando de plano llegas y le pides algo contrario a su voluntad, no esperes que te escuche, si es que eres su hijo. Porque si tú te vas a la Biblia, te vas a dar cuenta que Dios le da a los impíos justo lo que ellos quieren y parece que están prosperando y tienen todo lo que ellos quisieran en la vida, pero eso no es una bendición. Dios los está poniendo en una resbaladilla para que más rápido se vayan al infierno. Pero el punto es, como bien refieres, tú le puedes pedir a Dios lo que tú quieras, pero entendiendo que al final el Señor se va a hacer tu voluntad. Yo no sé, probablemente estoy corto de vista si esto que te voy a pedir es de acuerdo a tu voluntad, pero que se haga tu voluntad. Ahora, ¿cómo sabes qué es lo que Dios quiere que le pidas? Lee la Biblia. Ahí vas a encontrar muchas veces que dice, y esta es la voluntad de Dios para ustedes, y esta es la voluntad de Dios para ustedes, y esta es la voluntad de Dios. Bueno, lee la Biblia, aprende qué es lo que Dios quiere y pídele eso. Entonces, como sabemos que estamos pidiendo conforme a su voluntad, Él nos oye con nuestras peticiones y nos dará también lo que le pedimos siempre y cuando sea de acuerdo a su voluntad. Y esto nada tiene que ver con lo que dicen los predicadores en la televisión, en enlace y todo esto, que Dios quiere que seas rico y feliz.
Muchas veces Dios te manda aflicción porque es lo mejor para ti y es lo que necesitas, y para mí. Pero noten cómo Juan conecta una prueba más de que eres cristiano. ¿Cuál es esa prueba? Está en el versículo 13 y 14. Bueno, 13, 14 y 15. ¿Cuál es esa prueba? Una evidencia más de que soy cristiano es que tengo oraciones contestadas. ¿Dios ha contestado alguna petición que le has hecho? Esa es una evidencia de que le perteneces. Un cristiano tiene oraciones contestadas, no siempre contestadas en el sentido que tú quieres, pero contestadas. Entonces, Juan aquí te pone, incluso en la conclusión de su carta, Juan te sigue poniendo otra evidencia más para saber si eres o no el hijo, digo, perdón, un hijo de Dios, porque dice, sabemos que nos dará lo que le pedimos, porque somos sus hijos, porque creemos en el nombre del Hijo de Dios y estamos pidiendo conforme a su voluntad. Si alguno de ustedes vea que un hermano en Cristo comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por él y Dios le dará vida a ese hermano. Y aquí es un versículo medio obscuro de pecado que lleva a la muerte, un pecado de muerte, dice la Reina Valera. Vamos a verlo en el 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, dice, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para, o sea, para los que cometen un pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces, este es un pasaje un tanto, pues difícil de interpretar. Hay muchas interpretaciones respecto de cuál es este pecado de muerte. Vamos a quedarnos primero, vamos con la primera parte del 16. Si tú ves a uno de tus hermanos en Cristo que está cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, vamos a pensar en un pecado en general, debes orar por él y Dios le dará vida a ese hermano. ¿Sabes cómo muestras que amas a tus hermanos? Porque ya nos dijo Juan que si amamos a Dios lo vamos a mostrar por medio del amor que tenemos por los hermanos. ¿Sabes cómo puedes mostrar ese amor? Orando. Y nota dónde te pone Juan esta sección, después de la sección de la oración, de que si eres hijo de Dios y le pides conforme a tu voluntad, Dios concederá lo que le estás pidiendo. Entonces, si ves que tu hermano está pecando, ora por él y Dios le dará vida a ese hermano. Claro, pues también cuando lo sistematizas y vas a la escritura, tienes que exhortarle, ¿no? Vamos al amor y a las buenas obras, y si ves a un hermano pecando, con mucho amor, con mucha humildad y mansedumbre, le debes decir, hermano, estás pecando, pero comienzas orando por ese hermano. Para que Dios le dé vida, para que Dios le rescate del camino por el que se está yendo. Dios ha prometido que Él preservará a sus hijos. Así que Dios usa Dios usa tus oraciones como el medio para lograr el fin que Él ha decretado de rescatar a sus hijos cuando se desvían en pecado. Y esa es una manera más de demostrar que eres hijo de Dios, porque Dios escucha tu oración, y demostrarle amor a tus hermanos. Sí, pero hay un pecado que lleva a la muerte y no digo que se ore por quienes lo cometen. ¿Cuál es ese pecado? Como les digo, hay muchas interpretaciones, no vamos a entrar tanto en el detalle. Yo creo, yo considero, no soy dogmático en el tema, pero aquí es un pecado, porque hay gente, vamos, incluso que dice, bueno, a ver, ¿qué significa que lleva a la muerte física, a la muerte espiritual? O sea, yo considero que aquí te está, digamos, hablando de la apostasía tipo hebreos, ¿no? Cuando alguien ha crecido, ha estado bendecido, santificado de alguna manera por los poderes del siglo venidero, es decir, por la experiencia cristiana, y luego, aún así, decide pisotear a Cristo y pisotear su sangre. Es decir, apostatar. ¿Ok? Como no sabemos qué pecado lleva a la muerte, vamos, a menos que veas que una persona está apostatando de manera descarada contra el Señor, ora por esa persona.
Porque Juan dice, hay un pecado que lleva a la muerte y no digo que se ore por quienes cometen ese pecado. Y luego Juan te aclara, todas las malas acciones son pecado, o sea, pero hay un pecado, hay cierto pecado en particular que lleva a la muerte, no todos los pecados tienen el mismo fin. Entonces aquí Juan parece tener, digamos, en mente algo muy, algo muy grave, ¿ok? Pero al final, lo que Juan te está diciendo y lo que Juan hace, simple y sencillamente es, tienes que orar por tus hermanos, porque si eres cristiano, sabes que la oración contestada es una experiencia que los cristianos van a tener en esta tierra. Pero recuerda, siempre es, digamos, orando en, o sea, como de conformidad o en línea con la voluntad de Dios. Y el pecado que lleva a la muerte lo voy a dejar, esa es mi convicción, no soy dogmático, pero lo voy a dejar en que es la apostasía, prácticamente la apostasía, eh, vamos, incluso de un incrédulo que se dirige a la muerte eterna, ¿no? O de alguien que está haciendo un rechazo definitivo a Cristo, como por ejemplo los fariseos que cometieron la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? O sea, creo yo que por ahí va el sentido del versículo, porque Juan dice, no ores por ellos. Y recordemos que Juan en esta misma carta ya nos dijo que hay gente que salió de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido, o sea, bueno, con nosotros, pero salieron para que, o sea, para que se manifestara que no son de nosotros. Juan está hablando de los falsos apóstatas. Yo lo conecto con eso y yo creo que tiene que ver con eso, ¿ok? Entonces, todas las malas acciones son pecado, pero no todos los pecados llevan a la muerte. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. Esto ya te lo dijo Juan de mil maneras diferentes, muchas veces, de muchas formas, en su evangelio y en su carta. Así que no te engañes y no me engaño yo. Si tú te caracterizas por practicar el pecado, no eres hijo de Dios. No importa lo que te digan tus papás, no importa lo que te diga tu pastor, no importa lo que leas en libros, veas en los videos de YouTube, si tú eres una persona que se caracteriza, caracteriza, es algo que resalta en ti, que es como muy notable, que es como muy como visible. Si te caracterizas por hacer del pecado una práctica como si fuera el piano, el violín o el fútbol, de quiero ser súper pro, quiero ser perfecto pecando, tú no eres cristiano, tú no eres hijo de Dios, porque el hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. El hijo de Dios, Cristo, está guardando a sus verdaderas ovejas y no les permitiría vivir practicando el pecado. Y por eso el maligno no puede tocarlos, no son suyos, porque están guardados en las manos del Hijo de Dios. Entonces recuerden, Juan ya nos presentó dos filiaciones, están los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los que son hijos del diablo son del diablo. Los que son hijos de Dios están guardados por Cristo y el diablo no puede tocarlos. Es decir, no le pertenecen a Satanás. Y sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Entonces, Juan, yo sé que vivo en un mundo que está controlado por Satanás, en un mundo donde el diablo está como buscando cómo destruirme, pero yo sé que estoy en las manos de Cristo. Y Satanás no me puede tocar. Y ahí cuando Dios permite que Satanás te zarandee como a Pedro, como a Job, es con su permiso y con un propósito santo, justo y bueno, santificador para ti. Pero noten lo que caracteriza entonces a los hijos de Dios que no practican el pecado. Lo volteamos. ¿Qué caracteriza a los hijos del diablo que practican el pecado? Y Juan dice, tenemos que estar bien alertas porque estamos en un mundo que está absolutamente controlado por Satanás. El sistema del mundo es absolutamente contrario a Dios y es diabólico y es contra nosotros y contra Cristo.
Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y noten cómo Juan dice, la única manera de conocer a Dios es por medio de Cristo. Porque ese fue el propósito por el cual Cristo vino, revelarte al Padre, revelarte a Dios. Por eso Cristo le dice a Tomás, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces Cristo vino, nos reveló al Padre, nos abrió el entendimiento por su gracia, por su espíritu, para que entonces por medio de Cristo, como un puente, podamos acceder y conocer al único Dios vivo y verdadero, al Dios verdadero, dice acá. No hay manera que puedas tener comunión con el Padre sin el Hijo. Así de importante es. Y lo repite Juan varias veces en este capítulo, porque así de importante es. Y con todo y eso, los testigos y los mormones no lo han entendido, porque ellos creen que están bien con el Padre cuando no tienen al Hijo. Así de importante es. Sí, entonces Cristo vino a revelarnos a Dios. Por eso dice Hebreos, vamos, ya casi acabamos acá, Hebreos 1:1. ¿Dónde está Hebreos 1:1? Aquí está, dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas y les habló por medio de sueños, visiones y demás. Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. El Hijo es la imagen de la gloria de Dios. El Hijo vino a revelarnos a Dios. Y una vez que conoces a Dios por medio de su Hijo, y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero, porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Digo, yo no sé si ya se dieron cuenta qué tan repetitivo es Juan, pero es porque es así de importante. No puedes tener comunión con el Dios verdadero que creó el cielo y la tierra, que te eligió, etcétera, etcétera, si no tienes comunión primero con su Hijo, porque es esa comunión con su Hijo la que te une a Cristo y te permite experimentar la comunión con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Cristo es el único Dios verdadero y Cristo es la vida eterna. No hay nadie, no hay nada fuera de Cristo que te pueda llevar a Dios. No la Virgen, no la Guadalupana, no nada, no Vishnu, no Krishna, no nada, no Alá, nadie te va a llevar a conocer al Dios verdadero, sino solo Jesucristo, porque el mismo Cristo es el Dios verdadero. Noten cómo Juan llama a Dios a Cristo y Juan llama a Cristo la vida eterna. Y esto no es nuevo porque en Juan 1:1 en el principio estaba el verbo o la palabra y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y luego te habla de su encarnación, es Cristo. Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. La Reina Valera dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. ¿Por qué terminaría Juan con esta oración? Porque uno, te acaba de decir quién es el único Dios verdadero y quién es la vida eterna. O sea, aquí te lo dijo, Él es el único Dios verdadero y la vida eterna. Y Juan sabe que nosotros somos pecadores idólatras de lo peor. Así que somos capaces, después de haber leído toda primera de Juan, donde ya Juan nos dijo, Cristo es el único Dios y el Dios verdadero, somos capaces de decir, está bien Juan, ahora me voy y me postro ante mis Baales. Juan te lo dice con mucho cariño, con un corazón pastoral, te dice, hijitos, Juan ya es anciano acá, guardaos de los ídolos. Cuídate de los ídolos. Hay un solo Dios único y verdadero. Él es la vida eterna. Cuida que tu corazón no se convierta, como dice Calvino, en una fábrica de ídolos. Cuida tu corazón.
Entonces, a la vista del único Dios verdadero y a la vista del que es la gloria del Padre y a la vista del que es la vida eterna, Juan te dice, guárdate de los ídolos. Y ya lo hemos discutido y te lo dice acá esta traducción, un ídolo es todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Un ídolo es donde tú estás buscando tu identidad, tu satisfacción, tu gozo, tu alegría, tu plenitud. Como cuando dices, si tan solo tuviera o fuera esto, yo sería muy feliz. Eso es un ídolo. El único que te puede dar felicidad, plenitud, gozo, alegría, paz, seguridad, estabilidad, es Jesús. Si tú buscas todo esto en algo, en alguien que no sea Jesús, tienes ídolos. Y una vez que Juan te ha presentado de manera muy contundente y muy poderosa al único Dios verdadero, Juan te dice, guárdate de los ídolos, hijito. Así que créanme que tenemos que poner mucha atención y estar checando nuestro corazón constantemente para ver si los ídolos se han infiltrado y están compitiendo en nuestro corazón por nuestra lealtad y amor con Dios. Y con esto terminamos la primera epístola del apóstol Juan, que ha sido maravillosa, que es mucho, muy práctica, que es mucho, muy útil. Y si el Señor lo dispone, la próxima semana vamos a entrar a segunda de Juan, la cual esperamos terminar en un solo día. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? No. No, Muy bien, bueno, pues entonces voy a terminar, voy a concluir la grabación en este momento. Un segundo.